cámara. Ok, sí, casi miro a la Hola, nosotras somos A-Ground. Y el día de hoy estaremos mezclando dos videos, mukbang y storytime. El día de hoy vamos a estarles comentando acerca de todo lo que hemos estado pasando haciendo K-pop in public, ya sea dentro de anécdotas, tips y todo esto. Así que si están interesados, no se olviden seguir viendo el video, denle like, comenten y por favor nos ayudaría mucho si se suscriben al canal. También síganos en las otras redes como A-Ground Perú. Así que vamos. Go. A comer. Este mukbang es de comida coreana, así que vamos a explicarle un poco también qué estamos comiendo. ¿Cómo se usa esto? No lo voy a hacer. Traen palillos, pero si no, pueden comerlo con tenedor, sea normal. De tu preferencia. Yo escuché que algunos lo calientan, pero que eso es malo. O sea, que los asiáticos lo ven como insulto, man. Sí. ¿Por qué haces eso? El mío es bibimbap. Es una mezcla de vegetales, arroz, carne y un huevo frito encima, con una salsa que no sé exactamente de qué es, pero es picante y como me encanta el picante. El de nosotros es chicken katsu y tonkatsu, el pollo, el chancho apanado. Y tenemos mozzarella encima con acompañamientos de ensalada, arroz y nuestra salsa de chicken katsu y el tonkatsu. Ya, se ve muy rica. Es similar a la picante, solamente que no pica. Jamás de mi vida, me da miedo. Kimbap. Y tiene relleno de hot dog, tiene un pedacito de nabo, tiene huevo, carne molida, zanahoria y espinaca. Personalmente, a mí me gusta comer estos con kimchi. O sea, amo. Pero hay gente que lo come con sillao o solo. También tenemos keranmari, que es como una tortilla, se podría decir, tortilla de huevo con vegetales. Es rico, sí he comido. Y es súper picante. es un tteokbokki con queso encima, mozzarella. ¡Oh, qué rico! Yes. Y este sí es picante. Pero básicamente son pasteles de arroz con una salsa picante. Y hay algunos que lo comen con queso y otros sin queso. A nosotros personalmente nos gusta mucho con queso. También tenemos por aquí, a ver, déjame mostrar, el pollito dulce. Es delicioso porque viene acompañado con ajonjolí. De verdad es lo mejor. Todo esto lo hemos conseguido en Namu, que va en el centro comercial Arenales. Así es. Así que cualquier cosita los pueden contactar en sus redes sociales. Sí, porque y demás. ahí hemos comido antes y siempre es rico. Muy confiable, igual rico. En la descripción vamos a poner su página de Instagram en caso quieran contactarnos. Así es. Y acá tenemos 3 snacks diferentes. Tenemos el pepero, este es de almendras, que es súper delicioso. Creo que es uno de nuestros snacks favoritos, ¿no? Sí. ¿Lo has probado antes? Sí. Pero es típico, cuando eres K-popper, sabes del pepero. Has comido pepero. Y este es el de Oreo. Personalmente, este es mi favorito, el de Oreo. Sí, a mí también. Lo amo. Mío también. Y por último, tenemos un snack de papita, que es un snack salado, que literalmente no sabe como una papa light, ¿no? No sabe como una papa light, pero es rico. No sé cómo explicarlo, pero no sabe tiene a la papa textura light. como de chicharroncitos. Ajá, sí, y es muy rico. Pero sabe bien. Pero bueno. Y bueno, para acompañar Eso no se puede mostrar. No podemos sacar. nuestro tecito de jazmín. Tecito. Ya. Igual cuando probemos cosas nuevas les explicamos a qué sabe todo. Esto sabe a pollo frito, pero con queso. Esta salsa está hecha, hasta donde yo sé, de vegetales hervidos. Un montón de vegetales como zanahoria, tomate. Lo hacen hervir como que un montón de tiempo. Luego de eso hacen un caldo, lo licúan. Y también ponen como, por ejemplo, el chancho, la piel del chancho a hervir. Entonces lo licúan. Por eso es de que hay algunas salsas, y luego la ponen a espesar, que saben más ricas, que como que el sabor es más profundo. Comencemos con las anécdotas. Ahí por el 2017, ¿no? Pensamos que estábamos muy metidas con los eventos, pero que no había muchos eventos de calidad. Dijimos, hay que grabar videos, pero empezamos grabando videos en lugares cerrados. Y ahí nomás empezó esta tendencia mundial de los K-pop in public, que consisten en que tú grabes tu coreografía en la calle donde hay gente pasando. Y lo entretenido es que cuando tú estás bailando K-pop, pues así todo, la gente te vea raro, pues. Y quisimos hacer un K-pop in public cada semana. Y así comenzaron nuestros K-pop in public hace 2 años. No me acuerdo cuál fue primero. Claro, Fue News, creo. yo también creo que fue News. Que fuimos a Barranco. Y nos dijeron que era el patio de nuestra casa. They ask you how you are, you just have to say
say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Por una parte, grabar en público fue bueno, pero otra parte. creo que por otra parte también había que pedir en muchos sitios permisos a la municipalidad, tenías que estar al pendiente de que sea una zona como que segura, y si es que no es una zona segura, estar pendiente de la cámara, llevar otra gente que te ayude, porque somos bastantes, y es como Sí. que estar expuestas a nuestras cosas, nuestros cambios de ropa, a que nadie los cuide, era como que nuestro podemos. mayor temor, creo, ¿no? Muy En aparte general. también que no sabíamos cómo desenvolvernos a totalidad frente a una cámara, porque en eventos era una cosa totalmente distinta. Ujú. Pero si ustedes ven nuestro primer cover, que fue Gallinas, van a ver que miramos para el otro lado, o intentamos no ver la cámara, intentamos como que esquivarla, más o menos. Y bueno, este salto al InPublic fue también un cambio total para nosotras, y tuvimos que aprender a adaptarnos, pues, ¿no? A esta nueva... Modalidad de video. Ujú. Pero en public, aunque igual no es que alguien te está controlando así, igual es en plena calle. Puedes ir a un lugar y estar todo el día como si fuera tu grabación, excepto si tienes permiso municipal. Pero no tenía. Entonces, era hacerlo rápido. Entonces tenías que ir segura de que ya está, en 5 pasadas máximo se logra. Y que la calle es de todos. Por eso mismo no podemos interrumpirlo tanto tiempo. Y eso es como un contra. Y si no estás acostumbrado a grabar, al principio tienes eso en la mente, de tus cosas, de que tienes que hacerlo rápido y no sale tu baile con tanta calidad. Aparte que pedir permisos no es fácil, porque muchas veces nosotros quisimos grabar en San Miguel, ¿no? Hemos grabado, por ejemplo, nuestro cover de Red Velvet, Un montón, que lo Diario pueden ver también. también en nuestro canal. Sí. Fue todo una osadía grabarlo porque teníamos cambios de vestuario y eran 5 o 6 coreografías, si no me equivoco. Y ya habíamos tratado de tramitar el permiso. Y fue como que, o sea, iba a presentar el papel a un esto, luego le decían otro esto, luego el otro vez se le devolvía. No fue todo un esto y jamás procesaron como que Nuestro permiso. el permiso. O sea, Igual como audiovisual, recomiendo pedir permisos. Si tú todavía tienes la oportunidad, el tiempo, háganlo, porque muchos de nuestros videos han salido mal por no pedir los permisos. Recién está grabando. ¿de verdad? Yo puse a grabar. ¡Recién está grabando! Ya, vamos a explicar lo que pasó. Esto va a pasarles a ustedes también grabando, y en public no se van a dar cuenta. Vamos a hacernos una pantalla que nos hemos dado cuenta que no ha dejado de grabar. Si ustedes van sin gente, nadie les va a decir que han dejado de grabar. Nos hemos dado cuenta 40 minutos después. Nuestros platos. Ya están casi vacíos. Como giles hablando. Hemos Y acá hablado nosotros hablando, semi llorando después. como tip. Número 1 parece, porque no sé cuánto hemos grabado. Es que vayan con alguien que revise que estén grabando. Antes de decir otras cosas que dijimos, hay que hablar de ese tema, porque les hablamos de ese tema en el video que no está grabado. De que nosotros hacemos todo solas y eso puede causar problemas. Es siempre tener un personal, o por lo menos 3 amigos. Creo yo que es lo ideal, tener 3 amigos. Era lo máximo. Literal podía ser con uno ya, Ajá, pero lo ideal son 3. tres. Ajá. No tenemos amigos. Porque, no, y es que es gente en la que en verdad puedes confiar, porque muchas veces nosotros hemos tenido la lista de gente que nos puede apoyar y al final del día es como que no pueden por X motivos. Entonces siempre tener un backup que vaya a apoyar, a cuidar las cosas, porque han habido lugares donde eran peligrosos. Nuestro mantra era de que si alguien estaba cerca de la cámara íbamos a correr detrás de la cámara, así, equipo de rescate. También dije que en verdad nosotros damos todo nuestro tiempo libre para Acron. O sea, pues a veces se nos pasa, por ejemplo, quién va a grabar. Y hay días que en verdad no se va a poder aplazar la grabación. Entonces ya yo le Eso, dice que le rezaba a los santos cualquiera. Y les decía, por favor, cuida mi cámara. Eso es peligro, o sea, estás dejando en una calle, todavía que tú quieres grabar en público donde hay mucha gente, se supone, y estás dejando lejos tu cámara, es tu equipo, eso te puede costar miles de soles. Aparte tu baile se ve feo si estás con tu cara de preocupada viendo que no te roben tus cosas, estás ahí viendo en un costado que no se te lleven tus cosas, No puedes concentrarte al tanto, tienes que estar completamente libre para bailar bien. no pensando en otras cosas. Que muchas veces, como habíamos dicho, en el video que no está. Yanire insertada acá quemándose en el piso en el video. De nuevo, yo diría quemándose, insertar. Básicamente, en el video de Really Bad Boy y en el video de Siren, en el Really Bad Boy que nunca salió a la luz, literalmente lo grabaron como 2 veces, creo, ¿no?
y se quemaron las manos horrible. Encima creo que bailaron en un piso como que medio rocosito. Ese día no había nadie que las grabe. Eso es lo peor, que no había nadie que las grabe. Y fue toda una osadía porque ese día teníamos pijamada para ensayar para un concurso del día siguiente. Y era como que todas así, no, hay que grabar, hay que ver lo que hemos grabado. Y luego, Como que las 5 estaban así como que, ¿qué es esta porquería? ¿Por qué se ha grabado así? Salíamos no pudiendo agacharnos, preocupadas, la coreo equivocada por estar preocupadas. Uy, no. El calor, o sea, el clima, el lugar donde grabas es súper importante. Hay una parte pues, ¿no? donde nos tiramos en el piso. Igual en Siren, nosotros llevábamos al menos medias bucaneras. Acá la señorita estaba en vestido. Nosotros no sabemos cómo es que le hizo para estar ahí tanto rato. Y no, sí, como que se notaba, ¿no? De que ella estaba así de... No. La cólera porque ese video sí lo ensayamos bien. Esa coreo nos gustó mucho cuando ensayábamos. Y estaba de la... Y el video es horrible por el clima, es algo que no puedes controlar. Podríamos, un día en hacer scouting de lugares. Podrías ir ya mapeando lugares, así para Donde un día, puedan. ¿no? Encargado de ir en grupo a pasear, así. Ver lugares donde grabar, que apuntes ya, o en Google Maps, así no importa, y ya tenerlos preparados. Creo que hemos grabado en piso mojado. Cuando hay charquitos, que tenemos que movernos. Cuando hay charquitos. Bueno, Pero sí, son sí. cosas inevitables. O sea, el grabar en public tienen esos como que esos contras, porque a veces, aunque tú mires como que el clima que te diga, no sé, despejado, hay veces donde el día se te pone en contra y dice, la verdad voy a lloviznar. Oye, quiero llover. Ajá. la mejor luz que yo les recomiendo es la luz del mediodía. 1 o 2 de la tarde es una hora con la luz encima, con pocas sombras y una luz pareja. Si tú empiezas a grabar a las 3, 4 de la tarde, mínimo acá en Lima, la luz cambia demasiado rápido. Tú puedes estar a las 4 de la tarde con una luz, 4:15 con otra luz. O sea, si tú vas a Grabar con cortes, o si no tienes preparado y vas a grabar 1000 veces, o sea, la luz va a cambiar en cada grabación y termina valorándote todo. Por eso hay veces que yo les he tenido que decir a las chicas como que, sorry, pero tenemos que grabar 8 de la mañana. Porque esa es la única hora que va a haber una luz completa, porque luego en la tarde no se puede. Porque a veces dicen, no puedo por mediodía, así que bueno, si es otra hora que tenemos que grabar, no puede ser en la tarde, tiene que Por ser ejemplo, 8. Bombón Chocolate lo grabamos a las 9 a.m. en punto. Sí. Y el día anterior lo habíamos estado ensayando casi hasta las 10 de la noche. Lo No peor es que podíamos. hay videos, no sé si los van a insertar acá o no, pero hay videos donde creo que decimos, sobre todo yo estoy harta de Crow de venir los domingos. Cansa Y día de semana no demasiado. podías grabar, Ujú, porque día de semana trabajábamos, estudiábamos, entonces la única hora libre es la noche, y en la noche no se puede grabar si no tienes un equipo de grabación para grabar Ajá. de noche. Por eso es de que tenemos videos de que, por ejemplo, en lo personal, una de mis coreografías favoritas, y siento que nunca la podemos grabar bien por estos problemas, Ay, ya sé. de los permisos y de la luz, que al final llegó, fue Black Dress de CLC. Esa grabación tuvo mala luz y no se pudo grabar bien por el Los simple permisos. hecho, por los permisos, porque la quisimos grabar en Alameda, ¿no? Y en Alameda en ese tiempo te pedían permiso. ¿Y por qué quisimos grabar en Alameda? Porque ahí había bastante luz blanca, buena Era- iluminación. Entonces por eso es que hicimos la toma cerrada en un lugar cerrado y también de paso ya como no conseguimos el permiso y ya no íbamos a estar grabando por tercera vez en un in-public, dijimos ya pues ya que esto quede para el video, pues no, para el canal. Esas cosas son algo que puedes prevenir, sabiendo que si no tienes buenas luces, no grabes de noche, y también si sabes que un lugar no te van a dejar, no lo grabes ahí. Pero sí, es prevenir, como que tener un equipo que las ayude a grabar en general. Sí, Como creo que que sí. hemos tenido personas que nos han podido ayudar como que por periodos cortos de tiempo, pero no alguien permanente. Voy a hacer un resumen nomás de los tips que les hemos dado. Que el clima ayuda, qué hora tienes que grabar, si hace mucho calor, pero el piso porque te puedes quemar, si llueve mucho no vas a poder. El equipo de cámaras, luces, si quieres grabar de noche, qué cámara tienes que tener, trípode, estabilizador, depende de qué tipo de video quieres grabar. Tarjeta, nunca te he visto tarjeta. el equipo humano, gente que tiene que ir contigo para ayudarte a grabar, a cuidar tus cosas. Y lo de los permisos, dónde grabar. En verdad, no sé cómo sea en tu país, pero averigua. Aquí en Lima, muchos distritos te piden permiso para que grabes y no vas a poder grabar tranquilo si va a venir la policía a botarte o va a haber gente que se va a quejar. El nuevo problema que nos hemos dado cuenta que sucede es lo que la gente te dice al grabar. La gente que pasa es un K-pop in public. Hay público que no sabes cómo es. No es un concurso de baile que la gente que está alrededor tuyo quiere verte bailar. Es gente X que está en la avenida donde estás tú. Creo que uno de los consejos que podemos darle a los bailarines, tener
cabeza fría, tener correa ante este tipo de situaciones, porque comentarios habrán negativos, habrán comentarios obscenos, habrán críticas por tu vestimenta, por tu maquillaje, porque eres muy delgada, porque eres quizás muy llenita. Sí pasa eso, ¿eh? En verdad. Exacto. No es tu culpa. Exacto, no es tu culpa. Tienes que intentar ser de mente fría y seguir bailando. Es cierto que tú estás en un estado vulnerable, tú estás poniendo en un lugar cualquiera que no conoces, con gente que no conoces, o sea, es normal que estés vulnerable. Así que si te dicen algo, no es tu culpa. Más que nada los espectadores, más que nada tengan en mente de que esto no es fácil también para nosotros. Bailar frente a personas que ni siquiera conocemos dirán, pero en su show sí lo hacen, sí, pero ahí sí te quieren ver bailar. En cambio del otro estás ahí bailando, la gente está pasando, te queda mirando a veces con odio, te critica y todo eso. Entonces, si tú vas a hacer alguna crítica, algún comentario, hazlo de manera constructiva. Ten tacto al momento de decirle a alguna de estas personas que tú no sabes si esa persona está completamente segura de lo que está haciendo, si se está sintiendo mal, si se está sintiendo bien, si todavía quizás no tiene la autoestima suficiente y aún así lo está intentando. En mi caso fue en el cover de Chunga, de Chica. ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos grabando y bueno, seguro se habrán dado cuenta que yo tengo manchas por el vitiligo, no solamente en mis manos, sino también en mi cara y en partes de mi cuerpo. ¿Y qué pasa? Que yo estaba con short ese día y se notaban también las manchas de mis rodillas. Entonces una señora pasó y empezó a hablar a todas menos a mí. A mí no me habló directamente, le habló a las demás y les empezó a decir que se veía feo, de que no todas estuvieran maquillando por completo, de que todas eran de un color bonito y que la que estaba ahí tenía manchas y que debía de cubrirse completamente todas las manchas. A mí no me que golpeó, no me afectó, porque yo ya estoy acostumbrada y también porque no me afecta. Es más, hasta cariño le he agarrado a mis manchas, tanto así que se han ido yendo de mi cara. Te dejan todo lo que Me quieran están de dejando. Pero si esto le hubieran dicho a una Yanire de hace 3, 4 años, me hubiera afectado horrible. Y es muy posible que yo ya no estuviera en el Crown o no estuviera en ningún In Public. ¿Por qué? Porque hubiera tenido la vergüenza de salir. Y ni te están hablando del baile, te hablan del físico. O sea, Y a ti también te pasó. O sea, la gente es como que uno cree, yo cuando estaba más chica en secundaria, yo decía, pucha, qué suerte como que ser delgada, pero porque yo antes pesaba más de lo que peso ahora y en esa época específicamente G-Idol estaba más flaquita todavía. Entonces como que una familia se estaba detrás mío y dijo, tan flaquita, parece raquítica, así en cualquier momento te vas a romper mientras bailas. Yo como que, yo estaba así, mi infancia. what? Yo sí me sentía mal, pero tenía que seguir mirando la cámara y seguir con mi vida. Y yo siempre les decía a las chicas que, no sé, estoy demasiado flaquita. Y que gente que tú no conoces que te diga eso, es como que tienes que seguir adelante por el profesionalismo, creo que también. Claro. Y aprender a aceptarlo, pero no voy a negar de que te puede afectar y mucho más a gente que no tiene tanta autoestima. En Me and You lo que pasó también es de que literal mientras grabábamos, o sea, la cámara estaba ahí, nosotros aquí nos empezaron a gritar cosas, señoras, o sea, bailando, y era horrible porque nadie como que se atrevía a dejar de bailar, pero luego nos empezaron a gritar cosas y como que se nota en la cara, o sea, uno quiere ser profesional, quiere grabar un video, pero hay tantas cosas externas que te pueden fastidiar y eso es un horrible, que te empiecen a gritar cosas, nos dijeron, ¿qué les pasa? No sé qué, satánicas. Sí, dijo, una chica tan bonita para que esté vestida como por diosera, algo así, y yo como que, era un pantalón que estaba roto, ¿me entiendes? Ahí uno, o sea, o si tiene correa o ya mejor deja de bailar un rato y que se vayan. Ya no solo es lo típico que tú te sientes vulnerable poniendo tu ser en internet, también es el en vivo que estás ahí con la gente, entonces... Y la gente creo que tiene que tener un mejor tacto. Yo sé que no vamos a vivir en el mundo perfecto, pero mínimo si tú estás viendo este video, ten un poco de tacto en las cosas superfluas. No dejes comentarios que Pueden afectar. Que en verdad vayan a afectar. Y también en la calle no estés gritándole cosas a la gente que no son necesarias. Tampoco se te quiere decir que cosas que no son necesarias. Y las personas que los van a hacer, o sea, los in publics, sepan que entre todos nos pasa lo mismo y que no sientan que es su culpa. Entonces sigan divirtiéndose haciendo los in public. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Ahora voy a probar esto. ¡Chan! ¡Chan! Todo. ¿No la mitad? ¿No te gusta? No tiene sabor. Algo me hicieron acordar. Hubo un tema que hablamos. Uy, se me fue.
Los sin público. ¡Ah! Lo de cambiarnos. Bueno, el tema de cambiarnos, ¿ya? Hay en muchos parques que no tienen baño o que los baños no están aptos para el público y que solamente están para los serenazgos o cosas así. Nosotras... Ya por la experiencia, sabemos que siempre tenemos que ir con un short pegado negro o con un top negro, para que así la gente no se estante. Pero aún así la gente como que, están calateándose. Y nos han llamado al serenazgo para que nos boten del lugar y bla, bla. Creo que el consejo número 1 es que te lleves ropa abajo igual. Yo estoy cambiada si quieres con una casaca encima. Así solo... ¿What? Nosotros nos hemos dado cuenta que nos demoramos a veces aproximadamente ahora, como una hora más o más, ¿no? Hasta media hora podemos demorar si lo hacemos, pero recontra. Una cosa es a la hora que decimos para llegar y otra cosa es la hora de grabar. Llegamos a estar todas completas a las... Si era a las 8, a las 9, pues. ¿No? Lo bueno es de que, por ejemplo, Sí. la mayoría que llega tarde vienen listas. A veces. Excepto María. Es exactamente lo que viene a mi mente. Llegan a las 9, es cambiarnos, detalles, arreglarnos, ¿no? Maquillaje, peinado, cosas que estén mal. Como a veces nos prestamos. Prestamos ropa, también que la persona que te va a prestar la ropa llegue y tú te puedas cambiar y todo eso. Mientras pasa todo eso, 9:30, 10, comenzaríamos a grabar. Y ya, grabar es poner la cámara, que si no hay nadie es otro tiempo más de que, ay, que... Ay, De cuadrar y todo. Y que tenga que cuadrar, claro, lo de el encuadre, ¿no? Dónde ve la cámara, cuánto va a grabar, hacer lo del enfoque, ¿no? Enfocar y hasta dónde, cuánto es el plano que va a haber, ¿no? Qué tan amplio es el plano. Te demora más cuando soy yo, porque luego tenemos que ponernos en posición conmigo. Con las otras personas ya estamos todos ahí, solo es poner play y ya. O a veces le pasa algo a la cámara, como por ejemplo en nuestro cover de como que se ensucia, le Ah, pega, sí. no sé, algún polvito. Y en Devil, uy, nosotros amamos esa coreografía mucho y es muy bonita, todo. Y dijimos, Y tenemos que hacer. después dijimos, ya, 1, 2, 3, vamos, hay que grabar. Luego terminamos de grabar y había en la toma como una mancha, ¿no? Una mancha ahí, nadie se había dado cuenta. Nadie se había Porque dado cuenta. apareció de la nada, porque hay tomas que no tienen. Y Si ustedes ven el video, hay tomas donde está la mancha esa. Pero no podíamos darnos cuenta porque no había nadie que nos ayude. era como que ya era muy tarde como para volver a grabar. Y sad. Y eso que también tenemos grabaciones que están ligadas el mismo día con eventos. Y ahí Ah, tenemos que correr también, por ejemplo. El día que bailamos Dreamcatcher y grabamos Hit You de Dal Shower. Ese fue FM. Oh, verdad. Y grabamos La 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 y tuvimos evento de La 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 y tuvimos otro evento también. Y Twice. Y grabamos La 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 y luego La 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 y grabamos. Y evento. O sea, al momento de grabar, de poner la cámara es lo que menos demora. Lo previo demoré. Pero lo antes... Yo no sé ustedes también si lo hacían, ¿no? De mi parte yo recuerdo siempre estar viendo la hora y decir, no, solo quedan 3 tomas, se friegan, sino como Sí, que sí. 3 o ya no, y ya no más, o sea... Y era mentira, pero era para meternos presión. Sí, tienes que meter presión con la hora, si no, lo grabamos de veces. Mientras más tomas, la luz se pone más fea, las caras cambian, los cabellos cambian y el baile, por eso es mejor en verdad ensayar y que no tengas nada externo que te fastidie. Sería un sueño que nadie te grite nada, pero es inevitable. Sería un sueño que nunca llueva, pero también es inevitable. Pero sí tú puedes ir con alguien que te grabe, que te libre del estrés de cómo sale el video. Ir con alguien que ve tus cosas y te libres del estrés de que nadie te robe. Ir a un lugar que nadie te va a molestar de los serenazgos, pidiendo permisos. Ver bien la hora en que vas a grabar. Entonces ya sabes que no tienes que irte rápido o tarde, ¿no? Que todas lleguen temprano. Ir lista en ropa, con el vestuario antes probado, todo, ¿no? Esas cosas que tú sí puedes controlar. Que solo sea que tú hayas ensayado bien con tu grupo y tú llegues ahí al K-Pop in Public a bailar. Eso sería el mundo ideal de los K-Pop in Public. El paraíso del K-Pop. El paraíso del in Public que todavía... Todavía no lo hemos logrado, pero sabemos que es el camino. Claro, como que El estamos sendero. en el camino. Nosotros quisiéramos darle muchísimo mejor material, pero a veces como que no tenemos los medios. Sí. Por ejemplo, ahorita contamos solamente con la cámara de Gaby. Sí, te vas a dedicar, nosotros sí nos hemos puesto como meta comprar mejor equipo y creo que es algo que se tienen que poner como meta. Si quieren dedicarse a hacer O su sea, público, todos los domingos tiene que salir en público, así que todos los domingos grabábamos uno para que salga la siguiente semana. ¿Por qué dejamos de grabar? Obviamente, nosotros dejamos de grabar por el COVID, porque aquí en Perú mínimo el confinamiento fue muy largo, como yo les dije, 1000 días. Sé que ya hay gente que está ensayando en la calle, pero de parte nuestra creo que todavía no nos parece prudente. Los que lo hacen tendrán sus razones, explicarán por qué, pero como grupo creo que nosotras todavía no vemos eso posible. esperamos también ver qué protocolos están usando, no sé, en otros países o cuando también empiezan las clases presenciales de baile, ¿no? Esas cosas para poder agarrar protocolos y poder ensayar, pero ahorita todavía no se puede. Y creo que un buen tip también para los que viven esta realidad, la misma nosotros, de nuestra parte, es que todavía no lo hagan, ¿no? Que se abstengan a hacer, más si es en grupo, porque algunos se graban solos como cualquier persona y ya, bueno. Pero grupalmente
creo que no lo recomiendo todavía. Claro, grupos grandes. Pero O sea, al y menos así hasta sean de este tres. año, Ajá. creo, ¿no? Ujú. Hasta este año yo creo de que sería más prudente no salir, o sea... Y miren, pues, pese a lo que me digan, uno bailando con mascarilla no tiene interpretación. O sea, para mí, no sé si comparten ustedes dos lo mismo, pero no puedes ver qué habla la persona, no puedes ver los movimientos. Mira, Yanire, demuestra cómo mueves. Ya, yo no puedo hacer eso. Entonces, imagínate que a mí me pongan mascarilla y me pongan a cantar, me voy a ver como un muerto. Porque el K-pop es interpretar. Y ahora... Ahora se preguntarán qué tenemos planeado para el próximo año, porque dijimos que todo este año no íbamos a hacer incluso- aborto. Incluso hay personas que nos están preguntando. No lo tenemos claro aún. No Vamos se a sabe. tener un... No se sabe. No se sabe. Sí, nosotros hemos tenido que poner un stop por una semana por lo que pasó en nuestro país. La coyuntura. Específicamente. Entonces no sabemos qué podría pasar el siguiente año. Quizás un Juntas. par o unas tres pueden juntarse y grabarse un in public o dentro de una casa, que es con todos los protocolos obviamente. Es virtual, queremos hacer. O Holograma. Las Inclusive- ESPA. Inclusive habíamos pensado ensayar al menos una vez a la semana. todo ese mismo Sí, día. estamos porque- pensando. Pero Son todavía sueltas, es ajá. un plan a largo plazo. Todavía hay COVID, todavía hay crisis. O sea, Akron sigue. De ley va a seguir hasta Sí, que no lo- nos jubilemos, pero Claro que sí. Un comentario recuerdo que leí hasta que tengamos nietos. pero igual vean el esfuerzo que estamos haciendo estas cosas por ustedes y que sí queremos ver a grabar en público. Y si ven esto y quieren apoyarnos y después de haber escuchado todo esto, aún quieren apoyarnos, nos pueden mandar un mensaje, no sé, así si sea... son grupos nuevos también Sí. y quieren más consejos, quizás quieren un poco de orientación, nosotros también podríamos, Explicarles, contarles. ¿no? O sea, no por las puras hemos pasado tantas cosas. Y si tienen algún otro challenge, no sé, cualquier cosa, si es de alcohol Sí. mejor todavía. Patricia, no. De cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios, Sí. por inbox, lo que sea. Oye, siento que estamos como que ¿Me hayas mareada? mareados, porque hemos Estamos comido mareadas de comida, chicos, demasiado. ni siquiera estamos así por el... Hemos terminado nuestros platos. Y todo eso, Todo esto, acá ya se acabaron estos peperos. Ah, no, quedan dos de estos. Yo siento que revienta. En cualquier momento. Sí, y ahora podemos más con nuestras vidas. ¿Cómo hacen estos mukbangs de tanto? Ay, yo creo que botan su comida, no les creo. Licúan, Es horrible ha quedado todo. Pero sí, es la primera vez que realizamos algo como que mukbang. Porque de por sí en nuestro grupo comemos mucho, excepto Fabiana. Coman esto, Yo me morir. siento así como que ebria, así ahorita. Ya no podemos más, amigas. Vamos a full. Ese ha sido todo el video de hoy. Espero que les hayan servido esos tips, esas anécdotas para que ustedes también puedan grabar sus in public luego de todas estas crisis y puedan divertirse y disfrutar más del K-pop. No se olviden de ponerle like, suscribirse a nuestro canal y ponernos en comentarios si les gustó el video, si quieren ver algo más, si nos quieren pedir más tips, más story times. ¡Nos vemos! Bye. ¿Nuestros nombres? No, ya no, ya. Soy Patty. Yo soy Gaby. Yo soy Jenny. Somos las chicas superpoderosas. I am burbuja. Bellota. Bombón. Paz y amor, K-popper. Parecemos embriagadas, amigas. Corazones coreanos. Corazones coreanos.